Buenos días a todos. Mi nombre es Rubén Inglés Montes, soy R2 del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario de Navarra y me voy a encargar de dar la sesión clínica sobre fracturas del calcáneo. Este es un índice con los aspectos que voy a tener en cuenta a lo largo de mi presentación. Y bueno, para adentrarnos un poco en el tema, un pequeño recuerdo anatómico. El calcáneo, como todos sabéis, es el hueso más voluminoso del retropié. Se encuentra debajo del astrágalo formando la eminencia del talón. Funcionalmente, bueno, actúa como transmisor del peso corporal al suelo, se aplica la fuerza de la Aquiles, es el apoyo principal de la columna lateral del pie e influye en la alineación en varo o valgo del retropié. Se reconocen 6 caras, una cara superior con 2 carillas anteriores separadas por el surco del calcáneo, que coincide con el surco del astrágalo y juntos forman el seno del tarso, un segmento posterior en esta cara superior que presenta varios agujeros y es convexo transversalmente y cóncavo delante y atrás. La cara inferior tiene 3 tuberosidades, una anterior y 2 posteriores, una cara externa que presenta el tubérculo de los peroneos laterales y una eminencia para la inserción del fascículo peroneo calcáneo del ligamento lateral externo del tobillo, una cara interna ocupada por el canal del calcáneo, por encima del cual se encuentra el sustentáculum tali, una cara posterior en la que se inserta el tendón de Aquiles y una cara anterior que articula con el coboides. Epidemiológicamente, las fracturas de calcáneo representan el 2% de todas las fracturas esqueléticas. Es el hueso del tarso que se fractura más frecuentemente. El 65% de las fracturas del tarso son de calcáneo. Su incidencia es de 11,5 por cada 100.000 habitantes año, siendo el grupo más prominente el de varones jóvenes, entre 20 y 29 años. Esta incidencia en los varones disminuye por encima de los 60 años, mientras que en las mujeres aumenta por encima de los 50 años al combinar traumatismos de baja energía con un hueso osteoporótico. El mecanismo de acción más típico son traumatismos de alta energía, la mayoría de ellos producidos por caídas superiores a 1 metro de altura y accidentes de tráfico a alta velocidad. Este mecanismo, en estos casos, produce una compresión axial, ya que el astrágalo se empotra básicamente sobre el calcáneo, ¿vale? También se pueden producir otro tipo de mecanismos como mecanismo de torsión, traumatismo directo sobre hueso débil o avulsiones. En el caso de que se produzca esa compresión axial, el primer mecanismo que comentaba es el Lopresti definió las líneas de fractura que se van formando. ¿Vale? Se produce una línea de fractura primaria que cruza la subastragalina posterior y crea 2 fragmentos separados. Un fragmento anteromedial, que en general no es conminuto y engloba el sustentáculum tali y suele quedar en su sitio, debido a la fuerza del ligamento anterosio y el ligamento deltoideo. Y un fragmento posterior lateral, a veces conminuto, que típicamente se desplaza superiormente creando incongruencia articular, lateralmente ensanchando el talón y hacia adelante acortándolo. Si prosigue la fuerza axial deformante, se generan líneas de fracturas secundarias que pueden producir 2 tipos de fracturas. ¿Vale? Una fractura con hundimiento de la carie articular, en el que la segunda línea de fractura sale de la parte más superior de la primera y termina justo detrás de la carie articular, y una fractura tipo lengua en el que la segunda línea sale de la misma parte que la anterior, pero sigue el eje longitudinal del calcáneo hacia detrás. Cuando un paciente presenta un mecanismo de alta energía y síntomas sugestivos de una lesión en el retropié, es necesario examinarla a fondo para detectar lesiones asociadas, ¿vale? Ya que hasta el 70% de las fracturas de calcáneo están acompañadas de al menos una lesión asociada. Las lesiones más comunes son lesiones en las extremidades inferiores, aproximadamente el 13%, que incluyen fracturas de pilón, fracturas de tobillo, fracturas de fémur y dislocaciones del astrágalo. Debido al mecanismo de la lesión, según algunas series, las fracturas de la columna lumbar ocurren entre el 6 y el 20% de los casos, y entre el 3 y el 7,9% de fracturas de calcáneo son bilaterales. A la hora del diagnóstico, como siempre, iniciamos por un diagnóstico clínico en el que el paciente presentará un edema con imposibilidad de apoyo del pie, dolor que suele ser proporcional a la gravedad de la fractura. Es muy importante vigilar este dolor porque puede ser signo de un síndrome compartimental que se puede producir de manera inminente. ¿Vale? Una equimosis plantar característica, como se puede ver en la foto, que también afecta a regiones submalleolares, deformidad con ensanchamiento del talón, retropié desviado a un valgo, pérdida de tensión del Aquiles con discapacidad del mismo asociada. La movilización del tobillo es normal, mientras que la subastragalina resulta dolorosa, prácticamente imposible por dicho dolor. Y bueno, en ocasiones puede haber luxación o subluxación de los peroneos, compresión neurovascular del nervio tibial posterior o una interposición del tendón del flexor largo de la luz entre los fragmentos de la fractura, que puede dejar el primer dedo
en una clara posición de flexión fija. En cuanto al diagnóstico radiológico, nos podemos ayudar de 3 radiografías simples. Una lateral de pie y tobillo en la que determinaremos varios ángulos. Los más importantes es el ángulo de Wöhler, en primer lugar, que se define por la línea que une los puntos más altos del proceso anterior y posterior, y es entre 25 y 40 grados en caso de ser normal dicho ángulo, y un ángulo crucial de Guisan que se calcula midiendo la faceta posterior y el pico del calcáneo. De manera habitual es entre 95 y 105 grados. Algo muy importante es que estos ángulos sean normales no descarta una fractura, ¿vale? Y medirlos en el pie contralateral tampoco es la mejora del resultado funcional, aunque bueno, puede ayudar a la hora de la cirugía, ¿vale? Otra de las radiografías de las que nos ayudaremos para el diagnóstico es la axial de calcáneo de Harris, en el que el tobillo se coloca en dorsiflexión pasiva máxima y bueno, el rayo atraviesa la superficie plantar informándonos del grado de extensión interarticular de la fractura, de la posible pérdida de masa ósea y del ensanchamiento del talón. Y la última de ellas, una dorsoplantar del pie, en el que nos ayudará a ver la articulación calcáneo-cubitea. Pese a esto, el escáner sin contraste sigue siendo algo de estándar, ¿vale? Así que en la gran mayoría de los casos necesitaremos de esta prueba radiológica para valorar la fractura y su posible tratamiento. Una curiosidad en este punto es que el signo de Mondor, que es un hematoma identificado en el escáner que se extiende a lo largo de toda la planta, como se puede ver si nos fijamos un poco en este corte de un escáner, obviamente en la extremidad que está inmovilizada, que presenta la fractura, este signo de Mondor se considera patognomónico de la fractura de calcáneo. A la hora de clasificar las fracturas, hay dos grandes grupos, fracturas intraarticulares y fracturas extraarticulares. Las intraarticulares, que afectan a la articulación, son las más invalidantes a largo plazo y representan entre 70 y 75%, el grupo más grande, como he dicho. Mediante un escáner coronal se valora la faceta posterior subestragalina y se pueden diferenciar 4 tipos principales según la clasificación de Sanders. Sanders tipo 1, el primer tipo. Son fracturas sin desplazamiento o desplazadas menos de 2 milímetros, ¿vale? Aquí voy intercalando la imagen de una fotografía sobre la clasificación. Sanders tipo 2, fractura en dos fragmentos, que se subdivide según en qué punto se siente la línea de fractura en el tálamo del calcáneo. A será lateral, B central y C medial. Vale, ahí están tipo 2A, tipo 2B, tipo 2C. Un tercer tipo, Sanders tipo 3, fractura entre fragmentos, dividida también según las dos líneas primarias en qué punto se sienten. 2AB, pues igual que antes, A lateral, B central, 3AC, A lateral, C medial, o 3BC, una central y una medial, ¿vale? Y por último, el último tipo 4, en 4 fragmentos o fractura con minuto. El segundo gran grupo, el de las fracturas extraarticulares, representa entre el 25 y el 30%, y bueno, se produce un mecanismo de giro, torsión o traumatismo de baja energía, y también se puede clasificar en 3 tipos según a qué zona del calcáneo afecte. Si afecta solo a la apófisis anterior tipo A, si afecta al calcáneo medio del cuerpo tipo B, o si afecta al calcáneo posterior, pues tipo C. Pasando ya al grupo de tratamiento. Desde una de sus primeras descripciones de estas fracturas, que realizó Hipócrates 400 años antes de Cristo, él empezó a tratarlas con una amalgama de cera y manteca y dejándola con un vendaje compresivo. Muchísimos años después, casi 2 milenios después, hoy en día sigue habiendo una gran controversia a la hora del tratamiento de estas fracturas, siendo una de las más difíciles de manejar y eso, con mayor controversia y discusión dentro de nuestra patología. En cuanto a generalidades, obviamente dos posibilidades, tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico, dependiendo del tipo de fractura, vamos a darle un tratamiento u otro. Posteriormente pasaré a enumerarlas una por una y describirlas un poquito. Las controversias. Ya hay una controversia inicial en este punto, tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, ¿vale? Hay diversos metaanálisis recientes que investigan las ventajas y desventajas de ambas posibilidades. Y bueno, a favor de la cirugía, pues bueno, los pacientes con tratamiento quirúrgico consiguen mejores resultados funcionales, con menor dolor y más distancia libre sin dolor, una vuelta más precoz al trabajo y menos problemas con el calzado, ¿vale? Que es algo muy típico que se produce a la hora de las revisiones en la consulta, que bueno,
Es algo que suelen tolerar mal o mejor en caso de estar operados, ¿vale? Que se suelen quejar mucho. Un dato muy llamativo por el cual se ha introducido la tolerancia al calzado como estudio dentro de los metaanálisis. Y bueno, en caso de tratamiento quirúrgico, suelen tener malos resultados en pacientes comórbidos, si hay una mala reducción de la fractura o si la fractura es comminuta, ¿vale? Y algo muy clave en el punto de decidir. Los pacientes operados son los que mayor riesgo de complicaciones tienen. Por encima del 54% de los pacientes operados presentan complicaciones, sobre todo con la herida quirúrgica. Entonces, estudiando uno por uno los diferentes tipos de fractura. En cuanto a las fracturas articulares, si hay una fractura de apófisis anterior, vamos a valorar la afectación de la articulación calcaneocuboidea. Si es menor del 25%, tratamiento conservador, un yeso en descarga a 4 o 6 semanas y empezando a apoyar progresivamente. Si es más del 25% de afectación articular, tratamiento quirúrgico. Tipos de tratamiento quirúrgico, más adelante también hay un comentario sobre ellos. Ahora solo voy a especificar cómo se trata cada uno. A posteriori, en el raro caso de que se produzca una pseudoortosis sintomática, se le puede plantear al paciente una exéresis del fragmento. Si la fractura es la tuberosidad posterior, si está desplazada, reducción abierta y osteosíntesis con unos tornillos de esponjosa más un yeso en equino un mes y 2 semanas en neutro. Si no está desplazada por debajo de 1 centímetro o en pacientes ancianos, tratamiento funcional. Yeso en equino un mes y medio, 2 meses. Y importante, dejar una ventana en la mayoría de los casos. Hay algunos que no les gusta, pues eso ya un poco a demanda del ortopeda que lo trate. Pero bueno, importante dejar, está descrito, una ventana para comprobar el estado de la piel, ¿vale? Las partes blandas sufren mucho en estos casos. Si la fractura es del cuerpo sin afectar a la articulación, en caso de estar desplazada, reducción previa se puede hacer con una tracción esquelética con un clavo, que se puede dejar incluido en el yeso 4 semanas, luego quitamos el clavo, retiramos material, se puede hacer incluso en la consulta, a veces con un poquito de anestesia local, si vemos que el paciente va a sufrir, y un yeso, permitiendo de cargar a los 2 meses. Si la fractura no está desplazada, medidas físicas y posturales, movilización precoz, se ha visto que presenta mejores resultados, ¿vale? Si la fractura es del sustentáculo tali, si está desplazada, hay que realizar una osteosíntesis en caso de que el escalón articular sea mayor de 2 milímetros. Si no está desplazada, lo mismo que antes, medidas físicas, medidas posturales, un yesito mes y medio, ir movilizando precozmente, dejando cargar a partir de 2 meses y también, como comenté anteriormente, si se produce una pseudoartrosis que no consolida el fragmento, a posteriori se podría plantear al paciente quitarlo. Y pasando al gran grupo, el tratamiento de fracturas interarticulares también tipo por tipo. En caso de una Sanders tipo 1 o pacientes no candidatos a cirugía, por un mal estado general, porque tengan enfermedad vascular periférica, mal estado de partes blandas, pacientes psiquiátricos no controlados, con tabaquismo severo, fracturas comminutas, tratamiento conservador para todos ellos, ¿vale? Inmovilización con retirada precoz, dejándolo sin cargar 2 meses y medio, 3 meses. Sanders tipo 2 o tipo 3, englobamos los dos grupos prácticamente con el mismo tipo de tratamiento. Dos posibilidades. Reducción cerrada y fijación percutánea, en el que hay muchas técnicas descritas. Tenemos que saber que no se reduce la articulación directamente, ¿vale? Este es uno de los problemas de este tipo de tratamiento, pero también a posteriori comentaré las diferencias entre las dos posibilidades, ventajas y desventajas, ¿vale? Excepciones, fracturas que casi siempre trataremos con fijación percutánea. Fractura articular desplazada a menos de 2 milímetros o fractura en lengua, según la clasificación de Seslo-Presti que he comentado. La otra posibilidad para este tipo de fracturas, reducción abierta y fijación interna. Mediante este tipo de reducción es la única manera de que la articulación quede congruente con total garantía, porque la tenemos delante y la estamos visualizando. Posibles abordajes, también os comentaré a posteriori, pero bueno, por ahora el abordaje lateral ampliado es el más utilizado. Y en caso de una fractura Sanders tipo 4, con minuta o en 4 fragmentos, también otras dos posibilidades. Tirarnos a la cirugía directamente, reducción abierta y fijación interna, con una artrosis o astragalina primaria que en este caso se encuentra en discusión porque se ha visto que es mejor realizar la artrosis en un segundo tiempo quirúrgico, o opción de intentar apañarlo como podamos y ver técnica de Omoto, tratamiento conservador con un yeso y la artrodesis ya la haremos en un segundo tiempo.
Os preguntaréis a alguno que no lo conozcáis en qué consiste la técnica de Omoto. Pues bien, anestesiamos troncularmente o anestesia raquídea la extremidad del paciente. Un compañero nos hace contrades del muslo con el paciente en decúbito prono. Flexionamos la rodilla y juntamos las palmas de nuestras manos entrelazando los dedos alrededor del calcáneo del talón del paciente. Comprimimos con las manos el calcáneo, traccionamos al cenit y una vez en esta posición vamos realizando movimientos alternantes de varo valgo. Y aquí a oído, puro y duro, un poco empírico todo, ¿vale? Se supone que lo que se describe en la técnica es que se van oyendo crepitaciones y chasquidos que una vez que ceden se supone que hemos logrado la reducción en ese momento. Nos podemos ayudar claramente, obvio, con el rayo, con la escopio para comprobar que hay una reducción aceptable. Y en este momento, pues nada, se le coloca un yeso con el tobillo a 90 grados y soluciona por el momento. En cuanto a discernir si es mejor el tratamiento percutáneo o la reducción de vertificación interna, hay varios ensayos clínicos aleatorizados publicados desde 2011 y recientemente se han reunido estos datos en un metaanálisis en el que, bueno, se ha visto que los resultados de reducción percutánea y fijación interna presentan claras similitudes tanto clínicamente como radiológicamente. ¿Qué ocurre? Con el tratamiento percutáneo disminuimos el tiempo quirúrgico y las tasas de complicaciones son bastante menores. Claro está que la curva de aprendizaje, pues como la mayoría están acostumbrados al tratamiento abierto hasta ahora, pues todavía está por desarrollarse y precisa una curva de aprendizaje bastante larga. Y bueno, sí que es verdad que no se han realizado estudios adicionales para evaluar la fijación de cada tipo de fractura, ¿vale? Es un poco más en un ámbito global. Entonces se necesitan nuevos estudios para cada tipo y discernir un poquito mejor, sobre todo para las fracturas intraarticulares, perdón, para las que se clasifican según la clasificación de Sanders. En cuanto a los abordajes, por ahora el tratamiento quirúrgico estándar sigue siendo el abordaje lateral extendido en L, que consiste, bueno, como veis en las imágenes, en crear un abordaje lateral que crea un colgajo de espesor completo que llega hasta el hueso, llevándose pues los tendones peroneos, el nervio sural y la vascularización del propio colgajo. Nos permite una visualización perfecta de toda la pared del calcáneo y al realizar una ventana ósea en la propia pared lateral o abriendo, entre comillas, la fractura, metiéndonos dentro de ella, nos posibilita realizar una reducción indirecta también de la pared medial y del sustentáculo, de lo que no vemos directamente desde el abordaje, lo que queda al otro lado, ¿vale? Una maniobra que podemos realizar en este caso es, bueno, ayudándonos de un tornillo o de un clavo Steinmann con un mango en T, pues bajo escopia realizar fuerza, permitiendo ascender la tuberosidad y dejándola a su altura original. Uno de los problemas, pues bueno, que estamos creando una gran cicatriz y puede haber una gran tasa de complicación. Por ello, se está avanzando en el tratamiento mínimamente invasivo, ¿vale? En el abordaje del seno del tarso, en el que se realiza una pequeña incisión de entre 2 y 4 centímetros desde la punta del peroneo hasta la base del cuarto meta. Es un abordaje más demandante en aspecto técnico, ya que puede ser más difícil conseguir una reducción intraoperatoria, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que en este abordaje pues se visualiza directamente la superficie de articulación y se puede colocar una placa de bajo perfil a lo largo de la línea de dicha articulación, como se ve en la radiografía. ¿Qué se está viendo? Pues igual, en cirujanos experimentados con esta técnica se consiguen similares resultados con menores complicaciones, ya que el abordaje es menor, menos complicaciones de herida, de partes blandas, etc. También se ha visto que hay una menor incidencia de cirugía secundaria, ¿vale? Que se puede utilizar esta misma incisión ya directamente para una artrodesis. Por ello, claro, se está barajando que este sea el futuro de la cirugía del calcáneo, ¿vale? Este abordaje. Y para ir terminando, complicaciones posoperatorias y de estas fracturas, ¿vale? La más frecuente es la consolidación viciosa, cuyas típicas secuelas encontradas pueden ser pérdida de altura, que limita la dorsiflexión del tobillo o incluso produce un pinzamiento
anterior influye en el desarrollo de una posterior artrosis de tobillo, ensanchamiento del talón que puede producir pinzamiento superoneal, dificultando el uso del calzado, afectando los tendones en forma de tendinitis, incluso roturas, y también afectando el nervio sural, y una incongruencia de la faceta articular posterior. Otra complicación es que se nos queda el retropié en varo, ¿vale? Lo que puede producir que se bloquee la movilidad de la articulación de topar. Una necrosis cutánea de la herida, que es la complicación quirúrgica más frecuente, hasta en el 14% de los abordajes laterales extendidos, ¿vale? Del primero de los abordajes. Se debe a la precavascularización de los bordes de esta incisión, especialmente en el vértice, y se puede observar hasta un mes después de la cirugía. El tratamiento, en este caso, cesar el apoyo, rehabilitación hasta que se resuelva, y se han conseguido actualmente buenos resultados con la terapia VAC, ¿vale? Otras complicaciones, lesiones nerviosas periféricas, sobre todo en el nervio sural, por la generalización del abordaje en L, también es frecuente hipoestesia en el territorio de la rama calcánea del tibial, en pacientes tratados con tratamiento conservador, ¿vale? ¿Por qué? Por el hematoma postfractuario que comprime dicha rama. Y bueno, en caso de que se produzcan neuromas dolorosos, el tratamiento neurólisis. Infecciones profundas, factores de riesgo para que se produzca esta infección: diabetes mellitus mal controlada, tabaquismo, retraso en la cirugía, fracturas abiertas y obesidad. La mayoría de los casos es una osteomelitis localizada. En este caso, tratamiento manteniendo el material sin retirada y curas al poder ser en quirófano llegando hasta el foco fracturado durante 6 semanas combinadas con antibioterapia intravenosa. ¿Vale? Si la osteomelitis es difusa, pues lo único que nos queda es retirada de material y desbridamiento óseo bastante agresivo normalmente. Y por último, las últimas posibles complicaciones, osteoartritis subastragalina, que suele ser resultado de un tratamiento quirúrgico o no quirúrgico también puede ser. Y de hecho, si no hay un tratamiento quirúrgico inicial, el riesgo se aumenta por 6, ¿vale? El de la artrosis de la subastragalina. Y a la hora del tratamiento, como ya he comentado en algún momento de la charla, la artrodesis secundaria en un segundo tiempo mejora los resultados que los de la artrodesis primaria en el primer tiempo quirúrgico. También se puede producir un síndrome compartimental y un síndrome de doloroso regional complejo tipo 1, que también está en estudio su tratamiento con vitaminación. Voy a pasar a comentar algunos casos clínicos del servicio de fracturas de calcáneo. Bueno, el primero de los casos, un varón de 43 años con una caída de aproximadamente 1 metro de altura desde un escenario que acude a urgencias con doble limitación funcional. Se le realizan radiografías y sobre todo, bueno, en la axial podéis ver una fracturita del cuerpo del calcáneo que se encuentra en tratamiento conservador con yeso. Esta es el control radiológico en consulta del primer mes de evolución. Se le dejó un par de semanitas más con el yeso hasta cumplir las 6 semanas. Se retira y fue iniciando con carga progresiva. El segundo caso, mujer de 66 años, también una caída accidental por la calle, acude a urgencias con imposibilidad de apoyo, se le realiza una radiografía y se objetiva ya claramente una fractura tipo lengua de calcáneo, que como ya podéis ver dónde está ese fragmento, que está bastante alejado de su localización habitual, pues bueno, se le ofrece un tratamiento quirúrgico con un mínimo abordaje y unos tornillos, ¿vale? Estos son el control postquirúrgico a los 3 meses y a los 5 meses que ya se ve la fractura en consolidación y bien sujeta, y un año postquirúrgico, bueno, la señora refiere alguna molestia, lo mismo que comentaba antes con el calzado, sobre todo, se queja un poquito, pero bueno, el resultado es bastante bueno y está evolucionando bastante bien. El tercer caso lo presento porque es una paciente que todavía se encuentra en el servicio y que muchos ya de nosotros conocemos, y la quería presentar como un claro exponente de las posibles patologías concomitantes de no solo la fractura de calcáneo, las múltiples fracturas que se producen. Es una mujer de 71 años, precipita de manera reincidente y hace unos cuantos años se precipitó, y por eso esas artrodesis que veis ahí, ese par de grapitas, una en cada uno de los pies, que presentaba de cirugías anteriores. Bueno, es un politraumatismo que acude a urgencias estando inestable, va directamente a la UCI con soporte ventilatorio. Como tenía un bolet costal, llega a generar incluso un taponamiento cardíaco. No se le opera, ya que bueno, la BCD, como todos sabéis, y dije algún compañero, nosotros los traumas
en esa tensión somos la Z, ¿vale? Lo menos importante, o no lo menos importante, somos bastante importantes, pero bueno, esta paciente se llegó a encontrar al borde de la muerte y por eso no la operamos inicialmente. Pero bueno, fue recuperando en la UCI y días después se le colocan esos dos fijadores externos después de... No solo, bueno, perdón, no solo a la altura del calcáneo, ¿vale? Queríamos fijar más partes porque tiene también fractura de pilón. Bueno, el calcáneo, sobre todo el izquierdo, era prácticamente un saco de huesos, crepitaba muchísimo. Se coloca eso, unos fijadores con ese montaje triangular para intentar estabilizar las fracturas. Seguía en la UCI algo inestable, estuvimos haciendo curas. La idea es que se quedasen los fijadores de forma definitiva, pero bueno, se encuentra ya ingresada en nuestra planta una vez superadas el resto de patologías porque empezó a manchar, sobre todo la herida de derecha, aquello no mejoraba, parecía que era del foco fractuario, o sea que no era un manchado superficial y bueno, después de varias resonancias sí que se ha visto que hay un foco de osteomelitis, uno de sus fragmentos de la tibia está incluso volteado y los compañeros de la traumatología de ultrasonostasis la tienen con aumentada antibiotérica y valorando otras posibles opciones, posibles fijadores hexápodos y demás. Veremos en qué queda este caso. Y el último caso, un varón de 26 años que escalando sufre una caída de gran altura y bueno, ya en el escáner inicial en urgencias presenta esa fractura Sanders tipo 4, ¿vale? Claramente intraarticular, se ve con minutos, varios fragmentos y bueno, en el momento urgente del día de la atención, como también tenía la mano derecha bastante afectada, se decide operar, solucionar eso, es además compañero de hospital, no de nuestro servicio, pero es compañero. Y bueno, a lo largo de la semana se realizan más escáneres, más pruebas y se decide de manera conjunta operar ese calcáneo. Se le opera intentando fijar todos los fragmentos con esas agujas. El control radiológico queda bastante aceptable. A los 4 meses tras la retirada de las agujas, ese era su estado del calcáneo. Y bueno, en este momento se encuentra con molestias, mejor, porque ya trabaja hace bastante tiempo. Esto fue hace unos 2-3 añitos. Todo este episodio se le realizó incluso alguna cirugía posterior para limar esos osteocitos que se ven que le producían molestias, pero bueno, le solucionan molestias de la planta, pero sigue teniendo molestias articulares a la movilización de las uvas tragalinas, así que en este momento se está valorando, se le ha ofrecido la posibilidad de una artrodesis secundaria. Y bueno, finalmente para llevar a casa, el valorar siempre la posibilidad de una fractura de calcáneo en pacientes con caídas de altura o accidentes de tráfico, conocer muy bien la clínica y fijarnos mucho en la posible patología concomitante, hay que tener mucho cuidado con esto. Las posibilidades radiológicas con las radiografías, la medición de los ángulos de Boller-Guisan y el escáner como gold estándar todavía. Los tipos de fracturas y sobre todo la clasificación de Sanders para las fracturas articulares. La gran controversia que existe en los tratamientos. El tipo de fracturas que pueden ir bien con tratamiento conservador y las diferencias pros y contras del tratamiento percutáneo y el tratamiento quirúrgico y los nuevos abordajes, ¿vale? El abordaje del seno del tarso que se está imponiendo sobre el clásico abordaje en L. Y bueno, esta es la bibliografía que he utilizado y eso es todo. Muchas gracias.